buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro seminario Fin de la LIBOR, Desafíos para la Transición en el Mercado Local, el cual es organizado por nuestro Comité Legal y Financiero. Mi nombre es Jimena López, gerente general de la Cámara Chilena Australiana Comercio. Este seminario tiene como por objeto revisar las causas que llegaron al término de la publicación de la tasa de interés más usada en el mundo, así como las alternativas de tasa de reemplazo de esta misma, analizando cuáles son los desafíos para la transición que deben enfrentar no solo las entidades financieras, sino todas aquellas personas naturales y jurídicas que hayan contraído obligaciones indexadas al LIBOR. Este evento será moderado por Diego Ferrada, partner de Baker McKenzie, quien tiene 20 años de experiencia trabajando en fusiones y adquisiciones, incluidas transacciones de acciones y activos, así como transacciones de financiamiento de proyectos. Fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York en el 2007 y posteriormente se convirtió en miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y del Colegio de Abogados de Estados Unidos. También estudió Derecho y Libre Competencia en la London School of Economics. Ganó el premio Deal of the Year en el 2005 de Trace Finance por su trabajo en la transacción multimillonaria de financiamiento de exportaciones de HSBC Bank, que involucra al sistema de transporte urbano de Santiago. Muchas gracias, Diego, por aceptar este desafío. Te dejo la pantalla para ti. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. Es para mí un placer darle la bienvenida a este seminario sobre el cambio de la actual tasa LIBOR, la desaparición de esta tasa y las alternativas de reemplazo que harán. Solo quería comentar que los que estamos acostumbrados y hemos visto muchos papeles y contratos, siempre vemos que los abogados redactan en los contratos frases como aplicará la UEF o la unidad que la reemplace en el futuro. Y siempre pensamos que esto nunca va a pasar, pero curiosamente ahora nos vemos en circunstancias de que la tasa LIBOR, que ha funcionado por muchos años y es la de uso más común en el mundo, va a dejar de aparecer, y esto crea una cierta inquietud y dudas, para lo cual tenemos a importantes panelistas el día de hoy, como son Diego Peralta, socio del estudio Kerry, y María Olga Rivera. Así que, sin más trámite, los dejo con María Olga Rivera. Ella es asociada senior de Barros y Errázuriz, ha centrado su práctica en temas relacionados a financiamiento estructurados, corporativos y compra y venta de empresas, y cuenta con amplia experiencia en proyectos relativos a la adquisición de empresas eléctricas, construcción de terminales de gas licuado, construcción y financiamiento de proyectos en infraestructura. Ya tiene más de 10 años de experiencia, pese a que es muy joven. María Olga ha sido reconocida por el The Legal 500 como un Rising Star Lawyer en las categorías de proyecto y banca de finanzas. Tiene un magíster LLM en Banking and Finance de el Queen Mary University de Londres, y en los años de 2018 y 2019 se desempeñó como asociada extranjera en White & Case LLP en Londres, con especial foco en proyectos de infraestructura energética y financiamiento de activos. Por lo tanto, los dejo con María Olga. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias por lo de joven, además. Y quiero, bueno, primero que todo agradecer al Comité Legal y Financiero de la Cámara Chileno-Australiana por organizar este webinar y por invitarme a participar en este conversatorio acerca del término, sin duda, de la tasa de interés más importante y más usada del mundo. Trillones de transacciones hoy día, tanto de financiamientos como derivados, están indexados con esta tasa. Y una de las preguntas que surge primero cuando uno habla del término de la tasa LIBOR, esta tasa tan conocida que a todos nos ha tocado de una u otra forma lidiar con ella, la primera pregunta es, y la lógica, ¿por qué se termina la LIBOR? Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con que analicemos un poco la definición de esta tasa, qué significa la LIBOR, y además analicemos su forma de cálculo, en términos muy simples, por supuesto. Y esto nos va a llevar a entender por qué hoy día, o al 31 de diciembre de este año y luego al 30 de junio del 2023, esta tasa se va a terminar. Así que yo voy a hacer un poquito de historia breve, les voy a contar, les voy a explicar de qué se trata la tasa LIBOR, cómo se calcula y las razones que han llevado al término de esta tasa.
Voy a proyectar una presentación. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Todo súper perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a revisar entonces cuáles son las causas del término de la tasa LIBOR. Para revisar, como les dije, cuáles son las causas del término de la tasa LIBOR, vamos a empezar por entender un poco qué es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es una sigla. Cuando nosotros hablamos de LIBOR nos estamos refiriendo a una sigla que significa London Interbank Offer Rate. Y cuando uno habla comúnmente de qué es la LIBOR, uno dice, es la tasa a la que se prestan los bancos en Londres. Y eso no es exactamente correcto. No es una tasa a la que efectivamente se prestan los bancos en Londres, sino que en esta sigla, LIBOR, hay que poner mucha atención a la letra O, que es offered. Por lo tanto, lo vamos a tener presente para las láminas que vienen para entender por qué esta palabra offered es tan importante y sacarnos un poco de la cabeza que es exactamente una tasa efectiva a la que se prestan los bancos, sino que es una tasa a la que se ofrecen prestar, que cambia un poco la cosa. Esta tasa, por lo tanto, a la que se ofrecen prestar los bancos en Londres, se calcula hoy día 25 de agosto del 2021, para 5 monedas. Estas monedas respecto de las cuales se calcula es el dólar, la libra esterlina, el euro, el yen y el franco suizo. Y en 7 periodos en cada una. Nosotros podemos encontrar tasas LIBOR desde overnight a 360 días o 12 meses. Por lo tanto, hay una serie de combinaciones en estas tasas. Y la pregunta es, ¿cuándo surge esta tasa? Esta tasa LIBOR surge de la mano de un mercado pujante en los fines de los 70 y inicio de los 80 en Europa, que se llamó el mercado del eurodólar. El eurodólar eran transacciones que se realizaban fuera de Estados Unidos, pero en dólares de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, estas transacciones, al estar fuera del margen regulatorio propiamente tal de Estados Unidos, eran transacciones, por ejemplo, que requerían de menos regulaciones de encaje, menos regulaciones de cualquier tipo que pudiese imponer la autoridad americana. Por lo tanto, empezaron a hacer transacciones quizás más baratas y el mercado del eurodólar o de transacciones en dólares fuera de Estados Unidos empezó a crecer mucho, transformándose Londres en ese minuto en un centro neurálgico financiero para todo este tipo de transacciones. Además, es la época donde surge el boom de los derivados y de estas transacciones que también requerían una tasa para poder identificar qué tasa de interés le podíamos aplicar a todo este tipo de transacciones. Y es así como surge la tasa LIBOR. Por lo tanto, desde el año 1984, que fueron la primera publicación de la tasa LIBOR, hasta hoy día, cada día hábil bancario, un panel de bancos, para el caso de la LIBOR en dólares, son 16 bancos los que conforman el panel, se reúnen, informan cuál es esta tasa ofertada y se calcula la tasa LIBOR. Entonces, cuando uno dice que es este segundo tema, ¿cómo se calcula? Cuando uno lee acerca de la tasa LIBOR, lo que lee es como ventaja o como una de las fortalezas de esta tasa y que la llevó a estar vigente tantos años en estos trillones de transacciones y ser mundialmente conocida, es que te dicen, fíjate que es una tasa muy simple de calcular y muy transparente a la vez. La tasa LIBOR se calcula de una forma muy simple. Se conforman estos paneles de bancos para cada una de las monedas en la que se publica la tasa, y se les formula una pregunta que está acá y que es bien simple. Y dice, ¿a qué tasa podrías endeudarte si lo hicieras mediante la aceptación de oferta de otros bancos en un mercado de tamaño razonable antes de las 11 a.m. de Londres? Eso es lo que tienen que contestar los bancos que conforman el panel que van a informar la tasa para que la tasa LIBOR sea calculada. Como ustedes pueden ver, y como les mencioné al inicio de la presentación,
Acá la letra O de la sigla LIBOR vuelve a tomar mucha relevancia, porque no dice cuál es la tasa a la que tú prestas efectivamente o cuál es la tasa a la que tú efectivamente tomaste una posición, sino que es una pregunta hipotética. ¿A qué tasa podrías endeudarte? Y todos sabemos, probablemente todos los que estamos presentes aquí, hemos tomado alguna vez un crédito. Y sabemos que el que nos ofrezcan tasas representa algo muy importante. Si yo voy a pedir un crédito a 2 bancos, si yo soy capaz de obtener una tasa baja, significa que tengo una mayor capacidad crediticia. Si mi tasa es alta, significa que soy una persona de más riesgo y que tengo menos capacidad crediticia. Por lo tanto, cuando tú le preguntas esto a un banco, ¿a qué tasa podrías endeudarte aceptando ofertas de otros bancos? Significa que ese banco también lo que está reflejando es cuál es su capacidad crediticia. Si su tasa es más alta, su capacidad crediticia va a ser menor, y si su tasa es menor, su capacidad crediticia va a ser mucho más robusta. Entonces, ¿qué hacemos acá para calcular? Se usa un sistema olímpico, como se llama. Estamos saliendo de las Olimpiadas y que esto nos va a parecer muy familiar a todos. Cuando veíamos en la gimnasia o en la natación, veíamos que hay puntajes que dan los jurados. Y se elimina el mayor puntaje y se elimina el menor, y dentro de lo que queda entre el menor y el mayor que se eliminaron se calcula un promedio. Lo mismo ocurre con la tasa LIBOR. Para evitar todo tipo de distorsiones, si hay un banco que informa una tasa muy alta, o uno que dice yo tengo una capacidad crediticia increíble y informa una tasa muy baja, se sacan del cálculo y con los 14 bancos restantes se calcula un promedio, y eso es lo que se publica. Como ustedes podrán haber, como antes lo mencioné, la tasa LIBOR se publica para 5 monedas en periodos de interés distintos y diariamente, todos los días hábiles. Por lo tanto, esto no puede ser un tema muy complejo de operaciones aritméticas, tiene que funcionar de una forma bastante simple, y es por eso que este es el mecanismo que se usa. Por lo tanto, una pregunta hipotética simple a los bancos que forman parte del panel, cuyos principales miembros son bancos, por supuesto, cuya casa central está en Inglaterra, y además con este sistema olímpico que se denomina. Entonces, vamos ahora a entender un poco, ahora que ya sabemos qué significa la LIBOR y además sabemos cómo se calcula, vamos a revisar cuáles son las fortalezas y debilidades de esta tasa tan usada alrededor del mundo. Entonces, cuando uno habla de cuáles son las fortalezas de la LIBOR, como ya lo mencioné, la primera que salta a la vista es, mira, es una tasa simple de calcular. Tú no requieres de grandes entidades, de grandes empresas que estén calculándola, muchas operaciones aritméticas que nadie puede entender cómo se calculó porque es poco transparente. Todo lo contrario, uno puede ver, en teoría, la respuesta a esta pregunta que se le hace de cada uno de los bancos y de forma muy simple saber cómo se calculó esta tasa. Y además tiene otra ventaja que ha permitido un montón de que se faciliten un montón de transacciones, y que es forward looking, mira hacia el futuro. Y eso es muy importante, porque si yo me voy a endeudar hoy día en una tasa LIBOR, tengo que pagar los intereses en 6 meses, 180 días. Yo el día 1 sé que la tasa para ese periodo de 180 días es un 1,3 más un margen de 0,7, por lo tanto sé que al término de esos 6 meses tengo que pagar un 2% de interés. Y esto ha sido probablemente una de las razones principales para facilitar operaciones y que se use tan masivamente como la conocemos hoy día. Y luego decimos, a ver, pero esto va desapareciendo, la tasa LIBOR se va a dejar de publicar, por lo tanto alguna debilidad tiene que tener. ¿Cuáles son las debilidades de la tasa LIBOR? Y lo que hablábamos antes como una fortaleza de la tasa LIBOR, a veces se empieza a volver también una debilidad. Decíamos que era simple, que era en base a una pregunta hipotética, pero precisamente eso puede jugar en contra, porque como decíamos, la respuesta de los bancos es en base
a lo que ellos consideran que es la tasa que podrían obtener basados en su capacidad crediticia. Y nadie quiere aparecer débil, por lo tanto, podría llevar a que uno dijese, mira, en verdad, esto yo te informaría un 2%, pero dejémoslo en 1,5, no quiero ser el más débil del panel. Entonces, ahí se empieza empieza a haber un germen de un poco de que puede haber alguna manipulación o algo por el estilo. Por lo tanto, esta pregunta hipotética además es difícil de corroborar, porque como no estamos hablando de transacciones efectivas, si Rabobank, por ejemplo, me informa una tasa, yo no puedo ir a exigir como deudor que me muestre la forma en que calculó o consideró que esa sería la tasa a la que se endeudaría. Por lo tanto, ahí viene una segunda debilidad. Y una tercera debilidad es un potencial conflicto de interés entre los miembros del panel. ¿Y por qué se da este conflicto de interés? En este punto podemos encontrar que hay distintos tipos de conflictos de interés. Los grandes bancos que se prestan en Londres en las distintas monedas en que se calcula la LIBOR no son millones. Tenemos un número acotado de entidades, además que siempre nos enfocamos en las entidades más grandes. Por lo tanto, los miembros del panel que calcula la LIBOR en dólar son los mismos probablemente que calculan la LIBOR en libra esterlina y son los mismos que calculan la LIBOR probablemente en franco suizo. Por lo tanto, son los mismos bancos obteniendo información también de otras monedas, etcétera, que ya es algo que pudiese generar un conflicto de interés. Pero hay otro tema, además, que es no menor, y que es que, como les conté al inicio, la tasa LIBOR surge en los años fines de los 70 y principios de los 80, de la mano de este mercado del eurodólar, pero surge también con algo que todos sabemos que está demasiado presente y que ha revolucionado el mercado absolutamente, que son los derivados. Por lo tanto, estos bancos que conforman los paneles de cálculo de la tasa también son las principales entidades que transan derivados. Y eso pudiese llevar eventualmente a que pudiese existir una manipulación. No existe, por supuesto, una posición corporativa de cada uno de estos bancos en orden a manipular la LIBOR, pero sí pudiese ser, esto está manejado finalmente por seres humanos débiles, que si cierta entidad tomó una posición a futuro de tasas de interés y ve que esto está cambiando, ahí a veces la tentación de informar algo distinto para efecto de no perder las posiciones que se tenía puede ocurrir. Por lo tanto, la simpleza de esta tasa se va transformando también en la debilidad de la misma. Perdón. Me adelanté. Ay, perdón. Voy a volver a la presentación. Entonces la pregunta es, ¿por qué se deja de calcular la tasa LIBOR? Que es la gran pregunta. Una tasa que representa muchas transacciones, que es muy importante, que ha fortalecido probablemente el mercado de capitales, dada la facilidad que tiene de cálculo y esta opción que decíamos que mira hacia el futuro, que da certeza en muchas transacciones, y hoy día resulta que nos encontramos con que se va a terminar. Y aquí hay muchas respuestas, la verdad que aquí yo copié algunas de las que nos encontramos comúnmente como explicación. Dicen, mira, la verdad es que esto ya no es lo que era antes, los bancos los bancos no quieren revelar en teoría sus costos de fondo y no hay menos actividad crediticia interbancaria. La crisis del 2008, por supuesto, mermó toda la actividad que existía en torno a estas operaciones interbancarias, por lo tanto, ha llevado a que la tasa LIBOR hoy día tenga, supuestamente era calculada en base de miles de transacciones que se realizaban entre los bancos y en base a eso ellos calculaban a qué tasas se endeudarían, pero la verdad es que hoy día hay pocas operaciones subyacentes, por lo tanto ha dejado de ser representativa. Esa es una de las primeras razones que se da. Lo otro es, mira, es que ha disminuido la frecuencia y el volumen de transacciones, por lo tanto,
no permite sustentar parámetros relevantes para los mercados. Segunda explicación que se da. Pero la verdad es que cuando uno se adentra a entender cuáles son las razones de por qué se termina la LIBOR, uno llega inevitablemente a un punto que es el año 2012, donde ocurrió lo que se denominó en ese minuto el escándalo de la LIBOR. Y esto va de la mano de la crisis del 2008. En ningún caso la eventual manipulación de la tasa LIBOR llevó a la crisis del 2008. Conocemos vastamente las razones de la crisis del 2008, pero ¿qué ocurrió en específico? Todos sabemos que producto de la crisis subprime ocurrió algo que no esperábamos que nunca ocurriera. Existió un grupo de entidades financieras que eran denominadas too big to fail, nunca van a quebrar. Demasiado grandes para caer, y decíamos no se las va a dejar caer, Estados Unidos no va a dejar que quiebre un banco o una entidad financiera americana, pero ocurrió. El 2008 empieza esta crisis y lo que ocurrió entre el mercado americano, que fue el primero que se vio muy afectado, versus el mercado europeo, era que Europa o Inglaterra quería mostrar que estaban en una posición más sana que lo que estaba en ese minuto el mercado americano o la economía americana. Por lo tanto, considerando además que hubo un banco que quebró en Estados Unidos que se llamaba Lehman Brothers, y que había un banco precisamente inglés que pretendió comprárselo en ese minuto de la crisis absolutamente. Entonces levantó la mano Barclays y dijo, yo tengo unas espaldas muy robustas, mira mi tasa informada, yo me quiero comprar Lehman Brothers. Finalmente esto no prosperó, pero efectivamente, para efectos de demostrar que el mercado europeo no estaba tan afectado como el americano, se manipularon las tasas el año 2008 durante la crisis subprime. La tasa LIBOR naturalmente debió haber subido mucho en ese minuto, considerando que las capacidades crediticias de la entidad financiera se habían mermado producto de la crisis financiera, más no subieron mucho, sino que se mantuvieron, y eso daba supuestamente una señal de una robustez crediticia muy grande, pero no era tal. Y el año 2012 aparece esta manipulación, y Barclays dice, sí, lo hice, reconoce, se aplicaron las multas más grandes conocidas a un banco en Inglaterra por estas razones, y de ahí en adelante surge un daño bastante grande a esta tasa, surgen bastantes dudas acerca de la tasa y se empieza a tratar de robustecerla, de rodearla de ciertas normativas que impidan la manipulación, pero lo cierto es que del 2012 en adelante empieza un periodo donde los bancos son cada vez más, no quieren informar sus costos de fondo a la entidad reguladora británica, le cuesta mucho más que los bancos le entreguen la información, por lo tanto esto empieza a ser menos fluido, y esto marca sin duda el punto de inflexión de la tasa LIBOR. Y esto termina con el año 2017, el 31 de diciembre de 2017, la autoridad británica dice, yo a partir del 31 de diciembre del 2021 no citaré más a los paneles de banco a participar en el proceso de entrega de la LIBOR. Y en la medida que la autoridad británica no cita a los paneles, no hay forma de calcular la tasa LIBOR. Esto ocurrió el 31 de diciembre de 2017 y se estableció un periodo de 3 años en adelante, o sea, el 21, 4, perdón, para efectos de terminar con esta tasa. ¿Y qué ocurrió? Distintas entidades relativa a cada moneda de la que se prestaban, una entidad en Estados Unidos en relación al dólar, otra en Inglaterra en relación a la libra y así, empezaron a crear una tasa de reemplazo. El primer año la verdad es que se organizaron, en 2018 no hubo mucho avance,
Y lo cierto es que llegamos a este año, el año 2020, cuando recién empezamos a ver avances respecto de estas nuevas tasas, y ya el plazo se nos venía muy encima. Y para nosotros, por ejemplo, en Chile, podemos entender que hay entidades financieras que tienen carteras de crédito en dólares, pero que las pueden contar, que las pueden manejar. En Estados Unidos, por ejemplo, los créditos del día a día, mi crédito hipotecario, el crédito para estudiar, están con esta tasa de interés. Por lo tanto, eran tantas transacciones que no se alcanzó a generar la transición perfecta entre el 2017 y el 2021. Por lo tanto, se tomó una decisión y la autoridad británica el 5 de marzo de este año dijo, ok, entiendo que están atrasados, pero al 31 de diciembre de 2021 se termina y para siempre la publicación de todas las configuraciones de la tasa en libra, en euro, en franco suizo y en yen. Y para el dólar, los periodos menos usados, que eran de 1 semana y 2 meses. Y extiende el plazo de publicación de la tasa LIBOR para el dólar hasta el 30 de junio del 2023, para los periodos de un mes, 3, 6 y 12 meses. Por lo tanto, tenemos LIBOR aún para operaciones en dólares hasta el 30 de junio del 2023, pero por supuesto la invitación es a... Bueno, Diego Peralta ahondará en esto, pero la invitación es a que no nos pille la máquina de nuevo. Nos avisaron en el 2017 y hubo que hacer una extensión, así que de ahora en adelante nos queda 1 año y medio para que nos revisemos nuestras operaciones, no solo financieras, no solo crediticias, y esto es importante. Leí hace muy poco en un M&A, un contrato de compra-venta de acciones, donde decía que al saldo de precios, si había un retraso en el pago, se le iba a aplicar la tasa LIBOR. Así de simple. Así que veamos, revisemos, hagamos un ejercicio de revisar dónde nos pega esto para que estemos preparados para el 30 de junio del 2023. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Olga. La verdad es que me quedó todo muy claro, pero también me quedaron más dudas que las que tenía antes, porque sin duda esto va a crear muchos conflictos en los contratos particulares y temas que va a ser necesario resolver. Para comentar estos temas, voy a presentar a Diego Peralta. Supongo que no requiere mucha presentación. Diego es un socio del estudio Keri, que tiene una tremenda experiencia en el grupo bancario y financiero. Su experiencia consiste fundamentalmente en la creación y estructuración de productos financieros y financiamiento. Es abogado de la Universidad de Chile, ha sido reconocido en el área bancaria y financiera por varias prestigiosas publicaciones, como Chambers Latinoamérica, Latin Lawyer, IFLR, Who's Legal, entre otras. El año 2018 recibió el premio al abogado del año en financiamiento y desarrollo por Best Lawyers. Es miembro y consejero del comité ejecutivo de la Inter-American Bar Association y del Colegio de Abogados de Chile. También es miembro del comité asesor del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, del Cuerpo Arbitral y Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, y director de Invest Chile. Asimismo, entre el 2016 y el 2017 fue miembro de la Comisión de la Nueva Codificación Comercial. Durante el año 2015 formó parte del grupo de trabajo de la nueva Ley General de Bancos, y entre el 2000 y el 2007 fue miembro del Comité Legal de Asociación de Bancos de Chile. Así que los dejo con Diego para comentar bueno, todas las dudas que surgen a contar de este importante cambio. Diego. Gracias, Tocayo, por la presentación. Y gracias al Comité Legal y Financiero de Austrian, y particularmente a Jimena y a Camila por esta invitación. Me encantaría poder tratar de resolver las dudas que podemos tener hoy día, pero yo creo que eso es mucho pedir. De modo que no pretendo que ustedes hoy día salgan con los temas resueltos. Lo que sí quiero contarles es dónde estamos y dónde vamos. Infortunadamente mi parte es menos entretenida que la de María Olga, porque no está ese
elementito de manipulación, operación y todas esas cosas que le dan sabor a estas presentaciones, de modo que me van a disculpar de la aridez de la misma, pero ¿qué le vamos a hacer? No, nadie dijo que la vida era justa. Cami. Lo primero, como nos dijo María Olga, hay unas fechas que son clave y que son básicamente el 31 de diciembre de este año, o sea, unos pocos meses más, para todas las LIBORs en libras, euros, francos suizos, yenes y dólares a una semana y 2 meses. Y para el 30 de junio del 23, la tasa LIBOR para dólares, que es la que normalmente nosotros conocemos o estamos más acostumbrados a ver. Camila. En esta situación, la pregunta que uno se hace es, ¿y qué va a pasar cuando la LIBOR no esté más? La respuesta es, hay varias opciones y todas dependen de múltiples factores, por lo tanto no hay una sola respuesta para esa gran pregunta. Dada la experiencia y un poco lo que nos contó María Olga, se ha pensado en lo que hoy día se llama tasas libres de riesgo, o risk-free rates, por su nombre en inglés, que es lo que busca determinar efectivamente el valor del dinero en el mercado, pero no a través de estas estimaciones o de estas suposiciones o de estos pensamientos del banco, sino que a través de transacciones reales. Y que esa tasa que proviene de transacciones reales y verdaderas efectuadas en el mercado pueda servir de referencia para las operaciones de dinero, cash transactions, o para derivados, que como también nos indicó María Olga, son un componente muy relevante del mercado financiero en todo el mundo. ¿Cuáles son los ideales que uno busca? Otra vez, teniendo en cuenta las experiencias vividas, el ideal es que la tasa emane de transacciones reales en mercados activos y líquidos. O sea, que no sea una transacción como en muchas partes hemos visto que hay 2 transacciones, entonces el promedio entre las 2 es el valor que se asigna. No, lo que se busca aquí es que haya un mercado muy líquido y que sea un mercado muy activo, para que tampoco sea una tasa que corresponda a una situación específica, sino que de verdad, muestre el valor que se le asigna al dinero en ese mercado. Por lo tanto, esa tasa sin riesgo debería ser una fiel representación de las tasas de interés del mercado, esto es, del costo de fondos que tienen los bancos para poderlas a su vez prestar a sus clientes. Y por las mismas razones también debería ser una tasa que esté sujeta a mecanismos de supervisión y control para que nadie la pueda manejar, para que lo que se diga sea efectivamente lo que es y no una especulación, un interesito mío más relevante o menos relevante respecto de esto o lo que fuera. Y obviamente que tenga aceptación general en el mercado para que así pueda efectivamente constituirse en una tasa de mercado. A nosotros nos interesa mucho cuál es el tipo de tasa libre que podemos hablar. Bueno, nosotros tenemos una tasa de riesgo, libre de riesgo extranjera, que es todas las que vamos a ver, y las tasas libres de riesgo propias, que también las conocemos y no me voy a detener en ellas. Camila. Ahí, mis disculpas por lo latero de la slide, están las distintas tasas libres de riesgo. No los voy a castigar leyéndoles los detalles de cada una de ellas, porque después las pueden mirar con más detención. Pero sí les puedo contar que la SOFR, o SOFR como le llaman algunos, es tal vez la tasa más usada hoy por hoy en atención a la cantidad de transacciones que la misma refleja.
pero como pueden adivinar del nombre, SOFR es Secured Overnight Financing Rate. Overnight, secured, dos elementos que son claves. Overnight es de un día para el otro y secured es con garantía. Por lo tanto, las tasas que emanan de este tipo de transacciones son tasas que corresponden a costo de dinero en transacciones de un día para el otro y garantizadas. Después, respecto de la libra esterlina, viene la SONIA, que es Sterling Overnight Index Average, que también es la tasa de préstamos de un día, pero no garantizados para libras esterlinas. Está la tasa que se llama STER, que es como la E, lo que nota para euros, SARON, que es para francos suizos, y TONAR, la T viene por Tokio, que es para transacciones de préstamos no garantizados a un día en Japón. Un resumen, adelante Camila, un resumen de esta que acabamos de mencionar, está ahí presentado de una forma más amigable con el auditor. Entonces, esas son las tasas que han venido recomendando las autoridades, y voy a usar la palabra para reemplazar, aunque de verdad, la LIBOR no está siendo reemplazada por ninguna de estas tasas con respecto a las distintas monedas que ahí están referidas. Lo vamos a ver a continuación. Camila. Según las estadísticas del Banco Central de Chile del primer trimestre de este año, en términos de moneda de denominación, los créditos en dólares eran más del 80%. Los créditos en pesos chilenos eran el 8 y algo por ciento, en euros también, y el resto eran otras monedas. Entonces, para el mercado nacional, ¿cuál debería ser la tasa más recomendada para, y voy a de nuevo usar la palabra reemplazar la LIBOR en las transacciones que se celebren en Chile? Vuelvo a insistir, estoy hablando del mercado chileno. Las transacciones que se celebren cross-border, en el cual un deudor chileno contraiga una obligación con un acreedor en Nueva York o en Londres o en Hong Kong o en donde sea, estará sujeta a la tasa que corresponda a la respectiva jurisdicción, probablemente alguna de las que leímos recién. Pero en Chile, para transacciones chilenas, creemos que, dado el impacto que los créditos en dólares tienen respecto del mercado financiero chileno, la tasa SOFR debería ser la que más se ajuste a la necesidad de tener una tasa de referencia que sea creíble, que sea confiable y en la que podamos estar tranquilos que no nos estamos jugando juegos unos con otros. Y por la misma razón, respecto de los pocos créditos en euros, también creemos que debería usarse la tasa STER, básicamente por las mismas razones que hemos mencionado para la... Camila. ¿Qué es la SOFR? Como les dije, la SOFR representa el costo que se paga por obtener financiamiento a través de un repo sobre un bono emitido por la tesorería de un día para otro. Por lo tanto, tenemos de nuevo los dos elementos que hemos destacado. Plazo, cortito, garantía, el T-bill o el security que sea. ¿Y qué es lo que muestra o qué es lo que evidencia la SOFR? Es el diferencial entre compra y venta de ese valor en los términos que hemos descrito. Y RESTER es lo mismo, es el costo que se paga por obtener un financiamiento en euros sin garantía. En los dos casos, de un día para el otro, y en los dos casos sobre transacciones reales. No son estimaciones, no son costos calculados en un escritorio, no son, sino el reflejo del costo efectivo de la transacción
de qué se trate. ¿Cami? En la software existen alternativas que pueden ser utilizadas. Una, la que ya le hemos dicho, que es la diaria, simple, que es el reflejo del, señor, esto costó el 0,03% de martes a miércoles. Esa es la tasa diaria simple. La software compuesta es una que va calculando, como su nombre lo indica, las tasas para periodos más largos de 30, 60 y 90 días, y también los promedios de la software que son backlooking, para efectivamente mostrar cuánto ha sido el costo de las transacciones en esa tasa. Esta tasa, la tasa software prospectiva, que ha sido recientemente recomendada por el Comité de Tasas Alternativas para su uso en las transacciones de dólares. Y Camila. No, les iba a contar que esto había sido complementado por la tasa de Refinitiv últimamente, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Como les decía recién, el reemplazo de la LIBOR es más bien teórico. Es qué tasa se va a usar cuando ya no se pueda usar la LIBOR. Porque la LIBOR refleja el costo de obtener financiamiento sin otorgamiento de garantías. Ahora, el costo de obtener financiamiento es, como nos dijo María Olga, relativo, porque no es un costo verdadero de las transacciones efectivamente celebradas, sino que es un costo estimado. Pero como ese costo estimado es el que servía de referencia, al final de cuentas ese era efectivamente el costo de obtener un financiamiento sin garantía. Pero la LIBOR, como también nos dijo María Olga, está incluyendo en su valor, en esta estimación, un componente de riesgo de crédito. Este riesgo de crédito no está presente en la software, ni obviamente en ninguna de las derivaciones de la software simple. LIBOR tenía varios plazos, como lo hemos visto varias veces, mientras que la software es una tasa un día. Y lo del riesgo de crédito que ya lo anotamos recién. Camila. Y eso significa que las dos tasas no valen lo mismo. No valen lo mismo porque los plazos son distintos y porque el riesgo de crédito implícito en la LIBOR no está reflejado en la software. Por lo tanto, hay que desarrollar mecanismos para el cálculo que tengan que hacer las partes una vez que acuerden que van a usar software en su transacción de crédito. Aquí vuelvo a los mecanismos de Refinitiv, que fue ahora una semana, publicado el prototipo de Refinitiv para los ajustes de spread que puedan reflejar la diferencia entre LIBOR y software para poder reflejar de mejor manera el costo efectivo de los fondos que hay en una transacción. Camila. ¿Qué problemas avisoramos en Chile? En Chile tenemos prohibida ahora la capitalización diaria de intereses. La software compuesta es una capitalización diaria de intereses. Algunos opinamos que no, porque lo que se compone de verdad son las tasas. Algunos pueden opinar que es cierto eso, pero que el resultado financiero puede ser muy parecido. De modo que ese es un tema que tenemos que resolver. Después, si es que, como hemos visto en muchas transacciones, es el acreedor el que determina cuándo
se utiliza la tasa de reemplazo sin necesariamente obtener el consentimiento del deudor, se puede generar también un problema, porque la tasa que determine el acreedor puede no ser necesariamente una tasa justa, puede no estar ausente de algún abuso. Entonces también ese es un tema que hay que fijarse al momento de contratar. Y hasta hace 2 días había la necesidad de autorización del Banco Central para que los bancos pudieran utilizar estas tasas, cosa que, como veremos, ya no es el caso. Camila. Efectivamente, cuando el Banco Central sometió a consulta del mercado la inclusión de estas nuevas tasas dentro de las tasas permitidas para los bancos y para las operaciones de derivados, dijo que corresponderá a las partes de los respectivos contratos de crédito verificar que dichas convenciones se incorporen debidamente o las cláusulas que procedan para el reemplazo de la o las tasas de interés extranjeras aplicadas. De modo entonces que el Banco Central, cuando buscó la opinión del mercado y hace 2 días, cuando incluyó las nuevas tasas, que son las 5 que les mencioné recién, dentro de las que los bancos pueden utilizar en contratos con personas domiciliadas o residentes en Chile, fue claro al señalar, esto no es una recomendación, no es una sugerencia, esto es solamente una autorización para que las partes puedan libremente acordar y definir la tasa que quieran utilizar en sus transacciones. Ya les digo que la autorización del Banco Central para utilizar estas 5 tasas en las transacciones chilenas fue publicada el lunes pasado, antes de ayer. Camila. Quiero agradecerles la atención, disculparles que yo les haya hablado lo que yo creía que podría serles interesante, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, y en la medida que sea capaz de darle una respuesta, estaré feliz de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Como tú bien dijiste al principio, hay muchos temas que probablemente no vamos a poder resolver. Tenemos una primera pregunta, que es la siguiente. Dice, dado que el LIBOR en dólares es entre bancos y la tasa libre de riesgo es repo, es probable que esa tasa, la tasa libre de riesgo, sea de un tamaño absoluto menor. ¿Significa esto que la tasa final de un crédito, incluyendo el spread, será menor que un crédito con tasa base LIBOR? Una pregunta. ¿Hay una reducción de la carga financiera del deudor? ¿O es esperable, digamos, una reducción de la carga financiera del deudor por la diferencia en cómo se calculan estas tasas? Tal vez la respuesta venga en la recomendación del comité de introducir estos elementos de ajuste para compensar las diferencias que, como ya dijimos, se producen entre el LIBOR y software, entre otras las razones que mencionas en tu pregunta. Las transacciones en software, no me acuerdo el número, pero eran algo así como 3 billones diarias. No sé si María Olga sabe cuántas transacciones habrá en LIBOR, pero no me suena que sea un número muy reducido, 3 billones, o 3.000 millones, como tendríamos que decir en castellano. Pero efectivamente hay diferencias, y la recomendación del comité es utilizar estos márgenes de ajuste. Hay una segunda pregunta, que dice si podría explicar la tasa software ajustada. ¿Qué consistiría? Justamente lo que estamos hablando, que es como la tasa software es muy limpia, por así decirlo, solo refleja el costo de esa transacción, no tiene ningún elemento adicional, hay que ponerle todos estos componentes que el comité está sugiriendo para que sea, comillas, justa, por usar una palabra. Asimismo, otra pregunta dice, ¿por qué algunas personas estiman que la tasa software es poco representativa? ¿Tendrá que ver con el volumen de transacciones también? ¿O tipo de transacciones?
de nuevo, no sé si María Olga sabe, pero yo creo que ninguna tasa es tan grande como LIBOR. Ninguna, por definición de la vida, porque el LIBOR lleva, primero que nada, como 50 años. Sí. Ahora, Yo les voy a hacer a ustedes dos una pregunta más filosófica. Si no piensan ustedes que, independientemente de todos los escándalos que comentaba María Olga, ¿no podría ser esto también un reflejo de una desbancarización de las tasas? Es decir, como todos los derivados y qué sé yo, hay muchas cosas que operan fuera del mundo bancario, como la securitización, etc. Entonces, quizás estas tasas también van a reflejar un mundo que no son los 14 bancos que se juntan en Londres, sino que es un mercado más amplio. María Olga, ¿quieres decirlo tú? Sí, mira, yo creo que tiene, en mi punto de vista, esto como tú dices, es una pregunta filosófica, quizás Diego opina distinto, pero yo creo efectivamente que esto va apuntando a que, porque finalmente todo esto tiene que ver con la seguridad y como decíamos antes, buscar tasas libres de riesgo y segura y finalmente que esto refleje, porque siempre cuando hemos pensado en una tasa de interés, sabemos que los bancos, como se arman todas las tasas de interés que le llegan a un usuario, es un costo real de un banco, en teoría, más el spread, ¿cierto? O sea, sabemos, es legítimo y natural que tiene que haber un spread y un costo. Por lo tanto, entiendo yo que lo que se está tratando de dejar de lado es que ese costo a veces sea algo absolutamente difícil de verificar, con dificultades, y esta nueva tasa lo que hace es reflejar, entiendo muy bien ese costo, independiente. O sea, aquí nos enfrentamos a dos mundos. Tenemos las operaciones que van a iniciarse ahora y que pueden tener desde el día 1 esta nueva tasa. Y Diego, ahí corrígeme cualquier cosa que tú creas que no sea así, pero por ejemplo, si yo hoy día voy a tener un crédito nuevo, puedo tener la tasa SOFR, más quizás un margen más amplio, porque entiendo que el margen puede ser mayor. Pero hoy día lo que se hacía era un poco meter margen quizás en la tasa. Entonces, eso es lo que yo creo que es la esencia de este cambio y decir, mira, este es realmente el costo o lo que cuesta. Y se inseren, señores acreedores, sean entidades financieras, bancos, lo que sea, su margen es legítimo y quizás los márgenes van a subir, pero seamos sinceros en cuál es el elemento del que partimos. Yo creo que ese es el objetivo de este cambio. Y por eso, para los créditos que vienen ya, porque hay, por ejemplo, si se celebró un crédito el año pasado en LIBOR y que vence a 8 años, tú sabes que los financiamientos de proyectos son a largo plazo, va a haber un periodo en que va a estar con LIBOR y vamos a tener que cambiar a otra tasa. Y ahí lo que se sugiere, efectivamente, como había una pregunta que decía, oye, pero es más baja entonces la SOFR. Se dice, mira, se va a aplicar SOFR más un margen que lo lleva a lo que era más o menos la LIBOR, más el margen que se pactó en el contrato. Yo creo que es una cosa de sincerar los mercados, que va en línea, yo creo, con todo lo que se ha ido haciendo este último tiempo, de que el usuario final, sea quien sea, conozca bien de qué se compone su crédito. Tenemos regulaciones nacionales también que van en esa misma línea. Diego, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, absolutamente. Y hay un otro elemento que me trajo a la mente tus palabras, que es que los administradores, hoy día, la SOFR es el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, para Sonia es el Banco de Inglaterra, para Esther es el Banco Central Europeo, pasaron es la Swiss Exchange y para Tonar es el Banco de Japón. O sea, ya no, el mercado ya alguien le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no lo hiciste bien. Hay una desprivatización. Eso es un elemento muy poderoso a pesar de la pregunta, o sea, más que a pesar, en relación con la pregunta que hacía Diego respecto de si era o no era una desbancarización. De hecho, más que una desbancarización, que a lo mejor sí, porque habría que mirar los números y eso no los tengo en la mano, es una desprivatización de la definición de las tasas aplicadas, lo cual es mala nota. Bueno, con estas reflexiones yo creo que terminamos, que estamos en la hora. Jimena, no sé si quieras
hacer una despedida. Muchas gracias. Primero agradecerle, uno que no está mucho en esto, quedó bien clarito, como yo siempre digo, no, lo hicieron en fácil, no en abogado, así que mucho mejor. Espero que todos que hayan quedado contentos con la respuesta. Feliz de que nos sigan en nuestras redes, por favor, tanto en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y sobre todo en nuestra página web, porque todos nuestros eventos están siendo grabados y después los vamos a subir a la página. Así que los invitamos a volver a verlos porque están grabados. Diego, a los dos, tanto Peralta como Ferrada, 1.000.000 de gracias. María Olga, como siempre, te luciste, al igual que los Diegos. Muchas gracias por participar. Y bueno, nos estaremos viendo en otro evento para informar mejor a nuestros socios y amigos. Cariño a todos. Mismo canal. Este mismo canal y a esta misma hora. Muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao. Igual, besitos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, chao. Adiós.